Hola, hola. El día de hoy vamos a estar elaborando un mono tipo peto para una edad de 3 meses. Acompáñame para ver cómo se hace. Para hacer este bonito overol vamos a comenzar marcando un rectángulo de 13 por 33. Una vez teniendo nuestro rectángulo, de este punto voy a bajar 5 centímetros. De este punto voy a marcar 4 centímetros, que esto va a ser para formar mi cuello. De este punto voy a bajar 1.5 y voy a unir en línea recta con mi cuello marcando 5.5. Este sería mi hombro. Voy a bajar 10 centímetros. También bajo 10 centímetros. Trazo una línea recta. Y de este punto voy a bajar en línea recta hasta donde estaba mi línea de los 10 centímetros. Me va a quedar algo así. Voy a ubicar la mitad. En este punto voy a meter 0.5 centímetros y voy a unir estos tres puntos con una curva. Yo no tengo la regla, ustedes la tienen, pues con la regla la unimos. O podemos hacerlo como yo, así a mano alzada. Listo, ahí va a ir la parte de la manga. Aquí en la parte de abajo, de este lado donde va nuestro cuello, voy a marcar 2 centímetros hacia afuera. Voy a bajar 6 centímetros. Ahora aquí en este punto, donde marqué mis 2 centímetros hacia afuera, voy a bajar para cerrar con la línea de acá. Esta va a ser la parte del shortcito. Aquí voy a marcar hacia adentro 1 centímetro y voy a unir en línea recta. Esto se recortaría y aquí voy a hacer una curvita. Así es como nos quedaría. Ahora de este otro punto, del otro lado, de aquí voy a marcar 5 centímetros hacia afuera. Aquí es donde me llegaría. Voy a unir con mi línea de la manga. Voy a marcar 27 desde este punto hacia abajo. De este punto voy a unir con este con una semicurva. Esto también se descartaría al momento de cortar. Y ahora aquí de esta línea que nos queda, de este punto hacia mi costado, voy a dividir a la mitad. Y de este punto voy a marcar hacia afuera 0.5 centímetros. De aquí marco hacia afuera 0.5 centímetros. Y voy a tratar de hacer una curva uniendo estos tres puntos. Esto es para dar un poco de holgura y así es como quedaría nuestro delantero. Ahora este pues no puede ir a doblez, entonces se van a cortar dos piezas. Para este tipo de prendas también se suele agregar vista, que nos va a ayudar a tener un mejor terminado. La vista se va a marcar solamente en esta parte de arriba, bajando 4 centímetros. Lo voy a marcar con otro color para que diferenciemos cuál es nuestra vista. Va a ser 4 centímetros y también aquí 4 centímetros en la parte del costado. Y esto vamos a unirlo con una curvita. Voy a marcar lo que sería mi vista. Esta sería la parte de mi vista. Es decir, en mi tela voy a cortar mi patrón completo, que sería todo esto. Este sería mi patrón. Y adicionalmente voy a cortar la vista, que sería esto en morado. Aquí tendría dos piezas. En el caso de esta, aquí sí se puede cortar a doblez de tela, solamente la vista. Y lo mismo vamos a hacer para el patrón trasero. Ahorita que lo marquemos, también va a llevar una vista que también se va a marcar al doblez, la pieza tal cual no. Ahorita vamos a ir explicando el paso a paso de también cómo va a ser el armado. Este es mi frente. Voy a pasar a trabajar con mi patrón trasero. Para esto voy a hacer un rectángulo de 39 por 13. Ya que tengo mi rectángulo,
voy a comenzar a trabajar. Voy a marcar aquí hacia abajo 1.5. De este lado voy a marcar 4 centímetros. Esta va a ser para mi cuello. Voy a unir con una curvita. Voy a bajar 1.5 y voy a marcar mi hombro midiendo 5.5, uniendo con la línea del cuello. De aquí hacia abajo voy a marcar 10 centímetros y de este punto donde termina mi hombro, del 5.5, voy a marcar una línea recta hacia abajo hasta mis 10 centímetros. Ahora a diferencia del delantero, no vamos a meter aquí 0.5 centímetros, sino que va a quedar así tal cual. Y voy a unir estos puntos. Solo aquí voy a marcar donde está mi mitad y voy a unir estos puntos. Aquí quedaría la parte de mi manga. Voy a subir esta línea 5 centímetros. Voy a prolongar mi línea hacia arriba. Voy a marcar donde me llegan 5 centímetros. Aquí pues a mí me queda justo donde termina mi papel, un poquito más abajo, en esta línea. Ahí quedan los 5 centímetros. De aquí, de esta línea que marcamos aquí arriba, voy a bajar 1.5, como si yo extendiera aquí otro cuadrado hacia arriba, y ahora voy aquí a tomar como referencia este punto y de aquí hacia acá voy a marcar 4.5 centímetros que nos queda aquí. Aquí en esta línea marqué 4 centímetros, aquí 4.5 y voy a, digamos, a prolongar mi línea de cuello. Ahora a partir de este punto y donde bajé el 1.5 voy a unir en línea recta, marcando 5.5. Y ahora voy a unir con mi línea de la manga. Igual voy a tratar de prolongar esta línea tal cual. Y así es como nos quedaría. Podemos dejarlo así cuadrado o podemos redondearlo un poco, que es lo que yo voy a hacer. Y ahora voy a trabajar en la parte de abajo de mi patrón, en la línea donde marqué mi escote, hacia abajo, aquí en esta parte voy a sacar 4.5 centímetros. De ese punto voy a subir 6 centímetros, voy a unir con mi línea central y estos dos puntos voy a hacer una curva y voy a meter 1 centímetro. Y esta parte pues se va a descartar. Ahora del otro lado voy a marcar también 5 centímetros hacia afuera y de ese punto voy a unir con mi sisa donde iría la axila en línea recta. A partir de allí voy a medir 27 centímetros, que al igual que en mi patrón delantero, y voy a unir estos dos puntos con una semicurva. Lo que me queda lo voy a dividir en dos y a partir de este punto voy a sacar 0.5 centímetros y voy a unir estos tres puntitos con una curvita muy ligera, y así es como va quedando nuestro patrón. Voy a rotular. Este corresponde a una talla de 3 meses. Y al igual que en mi patrón delantero voy a hacer la vista marcando 4 centímetros hacia abajo en la parte del escote y también en la parte del costado. Voy a ir marcando todo alrededor 4 centímetros y voy a unir con una línea. Y así es como quedaría. Aquí voy a marcar en morado también todo lo que corresponde a mi vista. Y esta también va a ir a doblez y voy a recortar mis patrones. Aquí voy a doblar mi patrón donde tengo mi línea de hombro
y pues esto es lo que va a traslapar hacia la parte de adelante. Para la parte de la vista sí recomiendo marcarlo en otro papel. Pudimos haberlo marcado, o sea, no aquí sino en otro papel, pero era pues más bien como para explicar de dónde es que salía la vista. En otro pedazo de papel voy a colocar mi patrón. Voy a poner mi patrón de este modo y voy a marcar mi contorno sobre el papel. Solamente la parte esta de arriba, y de aquí pues iba a bajar mis 4 centímetros y ya iba a unir con una curva. Esta sería la vista de mi patrón trasero. Como les decía, va a ir a doblez. El doblez va a estar de este lado. Es la vista del patrón trasero de mi talla de 3 meses. Esta sí recomiendo, como les digo, cortar la parte porque nos podría resultar un poco más complicado, sobre todo si apenas estamos iniciando. Si ya tenemos práctica, aquí directamente pongo mi patrón, solamente marco sobre mi tela, hago mi curva y listo. Voy a recortar mi vista y lo mismo voy a hacer con mi patrón delantero. Ahí está mi vistita. Ya cuando cortamos sobre la tela voy a explicar cómo va a ir nuestro armado. Ahora voy a calcar la de la vista de mi frente. Tengo todos los patrones para mi overall, mi patrón trasero, la vista de mi patrón trasero, mi patrón delantero y la vista de mi patrón delantero también. Solamente mis vistas son las que van a ir a doblez de tela. Esto se va a cortar 2 veces cada uno. Podemos pasar a cortar en tela. Voy a estar utilizando esta tela 100% algodón. Vamos a ubicar cuál es la cara de nuestra tela y esta va a ir hacia el centro. Ya acomodé aquí mi patrón. Acuérdense, no tenemos margen de costura. Voy a estar agregando 1.5 en todo el contorno y voy a recortar. Lo que sigue es cortar mis vistas. Voy a hacer una pequeña bolsita que va a ir en la parte de enfrente de nuestra prenda. Es de 14 por 14. Les digo que a veces yo nomás hago los bolsillos con los retazos que me encuentre. Ya tengo todos mis patrones recortados. Podemos pasar a costurar. Con mi patrón trasero es importante que antes de quitar nuestro patrón en papel, marquemos dónde es que va a ir nuestro hombro. Entonces voy a doblar aquí en mi línea de hombro y voy a marcar. Esto mismo voy a hacer con mi tela que está abajo y también con la parte de mi vista. Voy a comenzar pasando over por separado desde aquí hasta la parte de la espalda. Esto va a ser para mis 2 piezas, las traseras y las delanteras. Paso over por separado y después uno con una puntada recta, igual desde este punto hasta la espalda. Ahora vamos a trabajar con la parte de las vistas. Voy a pasar la over del lado contrario de donde están mis hombros, es decir, aquí están mis hombros, lado contrario va a ser aquí. Voy a pasar la over solamente en esta parte. Ya que pasé la over, voy a unir cada vista pues con su respectivo patrón. Por ejemplo, este es el delantero, entonces voy a unir mi vista al delantero. La vista la voy a coser al revés, es decir, voy a colocar el derecho de la tela de mi overol con el derecho de la tela de mi vista. Voy a ir acomodando bien la vista. Aquí podemos apoyarnos con alfileres para que nos quede bien, además de que la costura que hicimos previa a esta, la que queda en medio, tiene que ir abierta, entonces también tenemos que fijarlos en ese detalle antes de coser. Ahora, esta costura de preferencia es
con una máquina recta, porque pues este se va a voltear, y además en las curvas, para que nos quede mejor, tenemos que hacer piquetitos. Yo aquí lo voy a hacer con la over porque pues es la máquina que tengo ahorita a la mano, pero al momento de hacer los piquetitos voy a cuidar de que no atraviesen mi puntada de seguridad. Pero de preferencia háganlo con la recta, o igual pueden hacerlo con la over, como yo lo voy a hacer, solamente cuidando de no cortar el hilo de seguridad. Esto lo voy a hacer en los dos patrones, en el delantero y el trasero. Aquí también voy a juntar los derechos de mi tela y voy a pasar la costura desde este punto, desde la sisa donde va la manguita, donde la axila, por el hombro y el cuellito, y terminando en el mismo punto donde quedaría la axila. Lo demás no se va a coser, va a quedar libre. Ahora, ya que pasé la over, eso es lo que les decía, que tiene que quedar abierta la costura anterior, igual de la otra pieza, en los dos tiene que quedar abierto. Y ahora sí, ya puedo proceder a unir los costados. Ahora aquí hay que fijarnos que la costura que queda aquí de la vista y de nuestro overol coincidan, y vamos a pasar por todo el costado uniendo también las vistas. Y bueno, este procedimiento también pudimos hacerlo al revés, es decir, primero unir los costados y ya después pasar la over alrededor de la vista, que de hecho esa sería la manera correcta de confeccionar la prenda. Sin embargo, yo lo hice así porque pues se me facilitó. También voy a aprovechar para pasar la over aquí en la parte que iría en las piernitas, cuidando que también nuestras costuras queden abiertas, la de la parte delantera y la parte trasera. Listo, así es como quedaría. Ya lo que nos queda es voltearlo. Voy a pasar a la recta, hacer bastillita. Y aquí cosí las dos piernitas. Nuestras costuras coinciden. Y también aquí en la parte de la vista voy a voltear. Aquí voy a hacer cortecitos después para que voltearlo quede bonito. Pero bueno, esto es así como para que vayan viendo cómo es que va quedando. También ya en la recta voy a unir mis vistas, es decir, ahorita nosotros pues la tenemos, digamos así, la vamos a voltear y voy a pasar una costura aquí para que mi vista no se levante, y esto lo voy a hacer de los dos costados. Aquí también voy a doblar y paso costura recta. Voy a hacer unos pequeños piquetitos aquí en las partes donde se dobla, también aquí en el cuello, pequeños piquetitos, y en la parte de la axila, para que al momento de nosotros voltear no nos quede aquí como un bulto. Lo que voy a hacer es cortar, sin llegar a la costura, hacer aquí un pequeño cortecito en forma de V, para evitar que nos quede ese gordito. Repito, todo esto y los piquetitos son sin llegar a la costura. Si nos damos cuenta, y aquí al momento de voltear acomodo bien y ya queda más bonito. Esto voy a hacer con los dos lados y voy a voltear la prenda. Así es como nos va quedando. Tengo que voltear bien y voy a hacer costuras, ya sea a mano o a máquina, para evitar que mi vista se levante. Aquí a este lado yo ya cosí. Voy a coser de este lado, voy a acomodar bien, paso aquí una pequeña costurita para que no se levante mi vista. Incluso también podemos coser con puntada invisible todo esto para que no quede aquí todo flojo y tenga un bonito terminado. Entonces podemos hacer eso, costura a mano, toda nuestra vista. Y aquí también ya pasé la bastilla.
Y aquí yo voy a hacer un cambio con los patrones que hicimos, así es como nos va a quedar. La parte del hombro queda muy cuadrado, eso es mi gusto personal, no quiero que quede así, lo voy a redondear un poco y así es como quedaría. A mí me gusta más de esta manera. Si ustedes quieren dejarlo cuadrado es opcional, si quieren redondearlo y hacer futuros proyectos de esta manera, entonces recomiendo modificar el patrón también. Ahora lo que voy a hacer, lo puedo hacer de dos maneras. Depende de la práctica que tengamos. O bueno, más bien 3. Aquí ando dando tips de todo. La primera es pasar aquí a la orillita, una puntada recta muy flojita y luego ir jalando para que esto pues vaya así como haciéndose hacia adentrito y nos sea más fácil pegar el bolsillo. La otra es, podemos ir planchando así todas las orillitas para que pues ya queden esto pues hacia adentro y sea más fácil coserlo a nuestra prenda. O la otra pues es hacerlo así, ir colocándolo directamente en la prenda e ir atorando con alfileres. Pero pues repito, eso depende ya de la práctica que tengamos. En este caso sí voy a ir planchando. Así ya planché la bolsita, entonces ya al momento de pegarla pues solamente la volteamos y vamos pasando aquí costura. Ahora yo quiero aprovechar, antes de coser la bolsita a la prenda, quiero colocarle un bordadito. En esta ocasión voy a estar utilizando este bordadito. Ay, vean qué bonito. Voy a estar utilizando este bordadito que ya tiene aquí el pegamentito. No sé si se alcanza a ver eso brilloso. Es pegamento termoadhesivo y este se va a aplicar con calor a la prenda para que quede fijo. Próximamente les estaré subiendo videos también de bordado y de cómo podemos hacer este tipo de aplicaciones para no bordar directamente en nuestra prenda y evitar que se dañe. Ahora también podemos evitar el uso del termoadhesivo y solamente así en mi parche ir cosiendo alrededor para que este quede bien sujeto a la prenda. Quiero que quede más o menos centradito, pero estoy viendo que si lo pego de una vez necesito pasar después la costura para mi bolsillito y pues va a coser aquí parte de la pieza. Entonces primero voy a coser esta parte, después voy a pegar mi aplicación. Aquí ya pasé costurita la parte de arriba de mi bolsillo. Ahora sí ya voy a proceder a pegar mi sellito. Lo voy a ubicar bien donde quiero que vaya. Y la aplicación de estos parches es colocar mi tela en la que quiero que vaya mi aplicación. Voy a colocar el parche, encima voy a colocar un paño húmedo que soporte la temperatura y voy a calentar con la plancha. Después se va a generar una clase de vapor y vamos a voltear la prenda y seguir planchando de ese lado. Suena un poco complicado, pero ahorita vamos a ver cómo es que se realiza. Según yo, ahí está, centradito. Ahora también es importante especificar que este tipo de aplicaciones solo se puede colocar en prendas que pues soporten la temperatura. Por ejemplo, no podríamos colocarlo en tejidos sintéticos como puede ser el nylon, el rayón o el acetato. Hay que tener en cuenta también eso antes de proceder a hacer alguna aplicación de este tipo. En este caso yo estoy trabajando con algodón 100%. Voy a colocar la plancha a temperatura. No sé si se alcanza a ver. Ay, le voy a mover tantito para que se vean. Aquí en donde dice linen cotton, que es para lino y algodón, si su plancha no tiene eso, solamente es a la temperatura alta. Aquí está mi parchecito. Voy a colocar mi paño húmedo encima. Este es un pañito tipo toalla. Y voy a pasar aquí mi plancha. Debo de estar planchando durante 60 segundos. Voy a tratar de que el calor sea uniforme. Voy a estar haciéndolo como en tipo circulito. Según yo, ahí ya pasaron 60 segundos. No tengo el reloj para contarlo, más bien me estoy guiando aquí de la grabación. Ya pasados los 60 segundos, vamos a colocar la prenda al revés, es decir, la vamos a voltear
Y si se dan cuenta, pues aquí se generó el vaporcito, no sé si se alcanza a ver, el vaporcito de la prenda, pues de que estaba húmeda. Entonces voy a planchar ahora de este lado hasta que seque. Voy a ir así haciendo presión para que pegue bien. Ya se ve sequecito. Ahora voy a esperar a que se enfríe un poquito. Voy a levantar. Y así es como queda mi aplicación. Y si vemos, pues ya quedó fija la aplicación. Quedó bien pegada, no se desprenden los bordes ni nada, pero también podemos pasar igual una puntada recta aquí al contorno para que quede bien fijo. Y ven, así pasé el bordadito a todo alrededor de mi figura y pues así ya nos aseguramos de que lavada tras lavada esto no se va a despegar. Ahora lo que sigue es que voy a unir la bolsita a la prenda. Yo la quiero colocar aquí en la parte de enfrente. Voy a ubicar bien la mitad y voy a pasar costura con la máquina recta alrededor de mi bolsita. Ahí ya la acomodé. Voy a coser. Ya quedó mi bolsita. Lo que sigue es que voy a colocar botones en esta parte del frente. Yo voy a estar colocando 2 botones de cada lado. Son unos botones blancos, sencillitos. Esto también es opcional, solamente podemos colocar uno. Y del otro lado del trasero colocaríamos un ojal. Entonces pues a tener nuestro botoncito esto cerraría. Y les digo, podemos colocar solamente un botón. Podemos colocar solamente un botón y va a cerrar aquí así. O sea, lógicamente pues aquí va a estar el ojal y este va a salir, ¿verdad? Nos quedaría algo así. Podemos colocar 2 botones y utilizarlo como un ajuste. Podríamos abotonar en el primer botón, quedaría un poquito flojito. O podríamos abotonar en el segundo y nos quedaría un poco más justito el peto, el overall. Voy a coser los botones y hacer los ojales. Esto lo podemos hacer a mano o a máquina. Recuerden que anteriormente ya les había subido un video de cómo hacer los botones y ojales en una máquina doméstica, explicado paso a paso. Si no lo han visto, les dejo el link en la descripción para que pasen a verlo y les den mucho amor. Y bien, cuéntame qué te pareció. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Bye bye.